estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende. Muy buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida en este lunes 5 de noviembre a la edición número 44 de Palabra Política. Un programa hecho por jóvenes de Vicente López, dedicado a la reflexión sobre los temas de la sociedad que nos interesan. A continuación les presento a este equipo. Nuestros columnistas son Vanessa Tevez, Claudio González, Natalia Tevez, Sofía Pérez, Soledad Burfel y Damián Salave. Buenas noches. Buenas noches, Juancito. La operación técnica, como siempre, a cargo de Gustavo Novo. En la conducción, quien les habla, Juan Bazán. Nuestras vías de comunicación para que nos dejen sus comentarios y puedan informarse son www.facebook.com/palabrapolítica o podés llamarnos al 4762-0990 o al 4721-9581. Si nos querés enviar un mail, pueden hacerlo a pp.palabrapolítica@gmail.com y a través de esta vía pueden sugerirnos temas que les interesarían que tratemos a lo largo de nuestros programas. Hoy se encuentra en nuestros estudios Graciela Romanelli, de la Mesa Provincial de Nuevo Encuentro, quien actualmente se desempeña como coordinadora del AFSCA en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Graciela. Buenas noches. Hoy tenemos, los temas que tenemos para hoy es el 7D. Aprovechando al máximo a Graciela, la vamos a exprimir a preguntas. Algo sobre el voto optativo a los 16 años. Una actividad que desarrolló el Instituto de Políticas Públicas de Vicente López y algunas efemérides sobre estas fechas. Quédate ahí, estás en Palabra Política, no te lo pierdas. Ven a mí otra vez, que estoy atado a ti, solo te llevaré hasta el lado más oculto de mi ser y volaremos en un globo que inventé solos. Tírame otra vez, que estoy volando en un globo. Si caigo moriré. Ven a mí otra vez, que es solo para mí un sueño. Te llevaré. Volvemos con Palabra Política, son las 22 horas 5 minutos. El tema que recién escuchabas es Globo de Cabezones. Bueno, como eje del debate hay algo que la gente se pregunta mucho. A ver si podemos hablar algo sobre empezar de qué implica el 7D. A ver, Graciela, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el 7D se cumple el plazo para que definitivamente Clarín ya se desprenda de las licencias que no le corresponden y se pueda de alguna manera distribuir esas licencias respetando las fuentes de trabajo, por supuesto en otros medios y de una forma mucho más democrática, y romper esa concentración que hoy está llevando adelante el Grupo Clarín. Bien, lo primero que me surge como pregunta un poco vinculada a lo que acabas de decir, ¿no? Respetando las fuentes de la fuente de trabajo, no es un tema menor, porque no sé si viste la publicidad del grupo, habla como que la ley viene a callar a los periodistas, ¿no? O sea, que en realidad lo que acá se dice es que tienen que desinvertir y poner a disposición las licencias que están excedidas en licitación. ¿Cómo sería el traspaso? ¿Cómo sería un plan? Es decir, el plan de desinversión justamente es eso. Por supuesto que hay algunos grupos que ya han presentado voluntariamente un plan de desinversión, que falta conversarlo y falta ver cómo se ajusta, y en el caso de que no sea tan voluntaria esa presentación del plan de desinversión, lo que va a hacer la autoridad federal es justamente proponerle un plan de desinversión al grupo o a los grupos que no se avengan a sus planes. Lo que sí, por sobre todas las cosas, tenemos por objetivo es que se respeten las fuentes de trabajo. Van a cambiar de referentes en la empresa. Lo que no va a pasar es que se van a quedar sin trabajo. Eso es un eje fundamental que se propuso la autoridad federal y que queda como certeza
en contra de lo que pueden decir desde la publicidad, porque bueno, obviamente ahora la publicidad está apelando a que es un medio gráfico, a que van un poco tergiversando el sentido, porque hoy esto no afecta a los gráficos, es solamente medio audiovisual. Así que bueno, eso es fundamental. Si ellos no presentan un plan, se les presenta un plan, porque de hecho la autoridad federal tiene preparado un plan alternativo para quienes no presenten voluntariamente sus planes de desinversión. Bien, o sea que cada grupo, de no consensuar o de no estar aceptado su plan, ya del vamos, si no lo presentan no se puede consensuar nada, ¿no? Pero bueno, en el caso de los otros grupos, porque no es el único grupo al que le afecta esta ley, sin embargo la han tomado, como vos bien decís, voluntariamente, lo que tendría que hacer la AFSA es presentar un plan para que ellos se adapten a ese plan. Y digamos como que esto viene en el ida y vuelta. O sea, el 7D, ¿va a pasar algo? Lo que va a pasar es que en principio vamos a poder pensarnos mejor cómo queremos construir otra forma de comunicar. Nosotros tenemos que ya ir pensando cómo construir post 7D. No, obviamente hay un monopolio que está concentrando un nivel de información, ya sea radial, ya sea televisiva, ya sea aprovechando las nuevas alternativas tecnológicas, pero el 7D nos tiene que posicionar a todos en la necesidad de construir otra forma de comunicación. Nosotros acá decimos que intervienen mucho las cooperativas y las productoras y los medios autogestionados, en función de que van a tener un acompañamiento muy grande desde la autoridad federal, que tiene que ver con planes, con capacitaciones, en lo que hace a producción, en lo que hace a forma de trabajar, en lo que hace a tecnología, en el caso de que tengan que mejorar sus equipamientos. Eso es para nosotros fundamental, pasado lo que es el 7D. Nosotros ahora, en esta etapa, estamos tratando de recomponer de alguna manera lo que es ese permiso social, lo que significó toda esa construcción de los foros desde que se constituyó, antes de que se sancionara la ley, cuando Cristina nos tira a la sociedad qué es lo que se podía mejorar de la ley. Ese espíritu es lo que se recompone ahora a través de los festivales y de todas las iniciativas que se están desarrollando en vistas al 7D. La construcción nuevamente de ese permiso social, de esa construcción que significó una ley que es ejemplo a nivel de país, a nivel de América Latina y no sé si no a nivel mundial, por lo que se dice y por lo que nos comentan en cuanto a cómo se construyó desde el conjunto de la sociedad. Entonces, a partir de ahí decimos, esta instancia es cómo se acompaña, y se está acompañando. Ayer fue la primera iniciativa que se hizo en el Chaco, en donde hubo como 5.000 participantes, y así, o sea, va a haber foros y va a haber festivales, y todo eso de alguna manera va a ir sumando lo que nosotros estamos convencidos que ya es algo que es propio de la sociedad. La comunicación tiene que permitir repartir democráticamente la palabra, y bueno, estamos en eso. Bien. Muy bueno lo que contás, porque saca un poco esto de la pelea, un poco del gobierno nacional con Clarín, y es muy interesante porque como que se entiende esta ley como que, para los que no entienden mucho de leyes y de lo que es comunicación, y ve por ahí Canal 13 o BTN, es como que la ley es para pelear el gobierno con el grupo. Y es muy interesante porque al final tiene otras vetas la ley, no es solo la pelea de un grupo monopólico con el gobierno nacional. Entonces, y partiendo de esto que contás también un poco, ¿a qué otras organizaciones o a qué otros lugares le llega la ley? Por supuesto que lo que se divide ahora, la posibilidad de que las universidades, las escuelas y las organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a tener sus licencias. Las entidades educativas, ya sea las universidades o los colegios, las tienen concedidas las licencias. Va a mediar un mecanismo de gestión que por supuesto va a llevar un tiempo, porque hay que hacer un relevamiento del espectro radioeléctrico, sobre todo en lo que es Capital y Gran Buenos Aires, no así en el interior, que hay como espacios ya de sobra, digamos, se puede disponer, y de hecho en el transcurso de estos 3 años desde la autoridad federal, como venía funcionando, se pudieron otorgar una gran cantidad de licencias en el interior. Lo que hay que es ajustar un relevamiento en esta zona, llevará un poquito más de tiempo,
pero sí ya la tienen concedida. Después las entidades sin fines de lucro la concursan sin licitar, Claro. digamos, y después hay un espacio para las entidades con fines de lucro que sí pasan a la instancia de licitación. Bien. Y todo eso en un contexto de mucha armonía, de mucha democracia. Pasados los 10 años de utilización de la licencia, hay 5 años más, y después se concursan esas licencias, y también se concursan públicamente las licencias, es decir, con muchísima transparencia. Ahora, yo te escucho hablar y digo, la verdad que es fantástico. Y uno escucha, uno dice está bárbaro porque uno quiere un país más democrático, más soberano, ¿no? Uno quiere que las voces realmente tengan un lugar, sobre todo esto que decís, que las escuelas ya tengan una licencia, no me parece un dato menor. A ver, lo que estamos haciendo es democratizar realmente la palabra. Pero por otro lado hay un tema que a veces la gente lo vincula con la seguridad jurídica. Dice, escuchame, si vos tenés, no sé, vos invertís en el país, este es el relato tradicional, ¿no? Vos invertís en el país, pones una empresa y un día para otro te dicen que la tenés que vender. Digo, en realidad, por un lado, el análisis que hicimos nosotros y que siempre hablamos en este programa es que no se trata de una inversión genuina, por así decirlo, ¿no? Una construcción de tomar poder y de tomar medios a través de prácticas no muy convencionales, o no muy democráticas, o digamos, o no muy amigables, ¿no? Digo, entonces, quizás reconstruir un poco de por qué el monopolio llega a tener esta gran cantidad de licencias y cómo es que juega en lo financiero, ¿no? Cómo les juega a ellos este vaivén. Tanto como pasa con el grupo Clarín acá, pasa en otros países de Latinoamérica con otros grupos monopólicos de información. O sea, no se conciben si no es en un contexto de pertenencia de otras instancias que tienen que ver con lo financiero, fundamentalmente, y que se constituyen en las verdaderas alternativas de poder que tienen los gobiernos democráticos, sobre todo de América Latina. Y que, por supuesto, sus orígenes son más que oscuros, porque en el caso de Clarín tiene que ver con la época de la dictadura, después en la época de Menem también hay toda una liviandad en cuanto a concederle un montón de beneficios, y hoy nos encontramos con esta realidad. O sea, habría que investigar efectivamente cómo ellos llegan a este nivel de poder, pero no obstante eso, aquí nos está diciendo que Clarín no va a tener más trabajo. Claro. Va a tener trabajo a partir de las licencias que tiene concedidas por ley. Deberá elegir con qué canal se queda, deberá elegir con qué radio se queda. Eso va a ser, y ojalá lo elija y que esto forme parte de un diálogo. Si no, va a haber que tomar una decisión por sobre ello si está la voluntad de hacerlo. Es muy interesante lo que decís, Graciela, porque digamos, en esta disputa política, ideológica y cultural que está entre el gobierno y Clarín, digamos, Clarín va a seguir siendo uno de los grupos más poderosos de comunicación, ajustándose a derecho, teniendo las 24 señales, son, digamos... Sí, 25. 25 señales, digamos, sigue siendo el actor más poderoso, pero bueno, adecuándose a la ley, cumpliendo la ley, cosa que es lo que no quiere hacer, digamos, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante, digamos, ese punto que vos remarcás. Nosotros queremos dejar claro, y de hecho antes nos pasaba lo que estaba pasando ahora, que estamos siendo convocados y estamos muy felices de que así sea, por medios, por espacios de televisión. ¿Qué es lo que decimos? ¿Van a seguir trabajando? Sí, van a seguir trabajando. ¿Conforme a derecho? Conforme a derecho. Nada más que lo que ellos no tienen, porque ya no les corresponde, lo van a tener definitivamente quienes les corresponde, quienes lo merecieron y más repartidos. O sea, más repartidos significa también más repartidos económicamente. Que se dividan las sociedades quiere decir que va a haber también alternativas de trabajo para esas distintas sociedades que se constituyan. Veámoslo como esta posibilidad que se abre de tener más trabajo. Eso es lo que también trae la ley. No solo más diversidad, más democratización, sino más posibilidades genuinas de trabajo. Bien, y más repartido en la sociedad. Ahora, esto que vos al principio por ahí decías, como que había una movida mediática, porque seguimos hablando del Grupo Clarín y el diario no tiene nada que ver. Digamos que acá lo que básicamente se pide es que queden contempladas en las 25 señales, y de las radios, como o está todo incluido ahí en las licencias. Mira, el tema de las licencias es una licencia satelital exclusiva. Sí. Nadie puede tener más del 35% del mercado. Nadie puede tener más de 10 licencias de aire.
Bien. Nadie puede tener más de 24 licencias de cable, que estaba muy bien lo que vos decías, y de 5.000 licencias hay 4.500 en 2.500 manos, esto que estamos viendo permanentemente en la publicidad. Por encima de la ley hay unas 25 empresas, y la única que dice que no va a cumplir y que niega la autoridad de aplicación es Clarín. Las demás se van, y de hecho se están ajustando, están dialogando, están viendo la ley alternativas. Prevé, perdóname, Graciela, 10 señales de aire. 10 licencias de aire, 10 licencias de aire. Bastante bien. Claro, Sí. y satelital es una, que en el caso de DirecTV ellos Claro, ya brindan ese servicio y están en ese eje. Y de hecho ya está, digamos, ellos de alguna manera están... Otra de las cosas que también hay que mencionar, ¿no, Graciela? Es que la ley no fija contenidos, que es lo que digamos a veces desde la oposición se quiere, digamos, remarcar. No fija contenidos, lo que está fijando son licencias, digamos, eso, espacios. Pero no obstante eso, el que produce contenidos tiene que ceder, es decir, no puedes tener todo a la vez, la Claro. producción de los contenidos y las Claro. licencias. Y las licencias, claro, claro. Hay que es- como tercerizar Es como una, claro. para fomentar el empleo. No, está no, bueno. pero justamente hay que fomentar las fuentes de Sí, trabajo. Sí, yo lo digo, digamos, como, por ejemplo, no sé, la ley de Venezuela que fija, digamos, contenido, es un poquito más restrictiva. Nosotros, no es, esta ley, digamos, por ahí es más contemplativa, ¿no? Los contenidos, digamos, no es que fije contenido. Eso es lo que yo quería decir, digamos. No, bueno, vos justamente diste un ejemplo, Venezuela con su golpe, si hubo una manera de que no prosperara el golpe de Estado en Venezuela, justamente fue gracias a las radios comunitarias que generaron vías de transmisión, vías de comunicación, porque ahí los medios monopólicos, hegemónicos, actuaron a favor de los golpistas. Digamos. Sí. Bueno, ¿qué cambió esto? Que había habido una construcción de redes comunitarias que generó que hubiera una movilización popular y que bueno, que hoy podamos decir que sigue siendo Chávez el presidente Electo. electo. En contrapartida pasó en Paraguay al revés, porque Paraguay tiene también muy concentrado, no sé si el 80% está en el 20% de los grupos, o sea, hay una mezcla ahí, bueno, finalmente, lamentablemente en ese caso, pasó lo que pasó. Volviendo a la conformación del Grupo Clarín, pues nosotros estudiamos acá en el programa, lo analizamos, lo debatimos, el caso de Papel Prensa claramente, porque bueno, fue uno de los casos que posiciona al Grupo Clarín como el diario, ¿no? Como el gran diario argentino. Y hoy vemos que el grueso de su negocio, por así decirlo, ya no pasa por el diario, ¿no? Digo, o sea, en realidad si uno analiza o se pone a ver, están muy interesados en los servicios audiovisuales. Y en este contexto, claro, ellos fueron tomando una carrera, fueron ganando esa carrera de apropiarse de distintos medios y de tomar posicionamientos, ¿no? Primero multicanal, después Cablevisión. ¿Cómo se construye esa historia desde lo non santo, digamos? ¿Qué nos podés contar? Para que entiendan también el que está del otro lado. No es que el tipo invirtió genuinamente y hoy le cierran el kiosquito. ¿Cómo pasó el Grupo Clarín de pasar a ser un diario a obtener en su momento multicanal, pero fundamentalmente Cablevisión, que fue lo que lo hizo más monopólico aún, ¿no? Tiene una cobertura muy amplia en todo el país. Sí, grupo. bueno, justamente uno de los elementos que ellos utilizaron fue el tema del fútbol, o sea, con TIC Sport iban haciendo la venta de los espacios casi imperiosamente, o sea, quien no podía comprarlo se quedaba por afuera del aire, y de alguna manera eso fue lo que constituyó el gran monopolio en esa parte, digamos, de la comunicación, y lo que permitió que ellos pudieran generar más, cablear y todo lo que armaron. Pero fue a través de eso que cuando viene el fútbol para todos, ahí a ellos se les cae una terrible alternativa de negocios. Ellos ahí tienen, por eso reaccionan como reaccionan, y de alguna manera hicieron una prensa tan terrible de lo que perdíamos nosotros como argentinos, porque el gobierno estaba invirtiendo en que todos tuviéramos la posibilidad de acceder al fútbol. Y no es así, digamos. El Estado tiene derecho a informar a los máximos que pueda y llegar a los lugares a donde no llegan los teleoperadores comunes y particulares. O sea, ahí está la comprensión de lo que puede hacer un medio
privado al compromiso que tiene el Estado de informar y de comunicar de la mejor forma posible. Y de ampliar derechos, ¿no? Y de Porque ampliar es un derecho derechos, cultural o sea, también. justamente. Y ellos se quieren poner a la altura, equiparar a lo que es un Estado y las posibilidades y los derechos y obligaciones que tienen los Estados. Y eso pasa en otros países de América Latina también. Claro, terrible. Vamos a un cortecito, enseguida volvemos, la dejamos descansar a Graciela. Hoy corté una flor Y llovía, llovía, esperando a mi amor. y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Uy, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa, porque yo corté una flor Y llovía, llovía, esperando a mi amor. y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa. O quizás simplemente Seguramente regale la rosa. lo mejor es la O rosa. quizás simplemente Nos me iremos regale charlando, la rosa. nos iremos besando por las calles vacías. Sí, lo mejor es la rosa. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa. O quizás simplemente te Sí, regale la rosa. seguramente O quizás simplemente te lo mejor es la regale rosa. O quizás simplemente te Nos iremos regale besando, la rosa. O nos iremos quizás charlando por las simplemente calles te vacías, regale la rosa. O y quizás sabrán que te simplemente quiero te esas calles regale vacías. la rosa. O quizás simplemente te regale la rosa. O quizás simplemente te regale la rosa. O quizás... Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Volvemos a Palabra Política, son las 22 horas 26 minutos. Seguimos con el debate, Graciela. Estamos hablando, ¿no?, de, digamos, de la ley de medios, digamos, todo el 7D. Hay una parte importante también que tenemos que hablar. ¿Qué pasa el 8D, el 9D, el 10D? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar, digamos? Y bueno, que los que no se ajustan a la ley se van a tener que ajustar a la ley, porque acá lo que queremos es que se cumpla la ley, y no es que lo queremos nosotros. Creo que es una de las leyes más votadas por los diputados, por los senadores. Tuvo un carácter transversal ese voto, realmente equiparable a lo que pasó con el matrimonio igualitario, porque de repente atravesó bloques e instancias sociales, y al mismo tiempo, bueno, el acompañamiento de la sociedad, del que estamos hablando al principio del programa.
O sea que hay que ajustarse a la ley y Sí, no hay que seguimos tan olvidarse, tranquilos, ¿no? No nos tenemos que olvidar que a través de un fallo de la Corte Suprema se puso el 7D como el día tope. O sea que ya estaría desconociendo los tres poderes, el Grupo Clarín, si el 8 de diciembre no se adecúa, ¿no es cierto? Exactamente, por eso es tan importante determinar que no se estarían ajustando a lo que le fijó la ley, que se tuvo una paciencia inmensa, porque si vamos a fijar los tiempos objetivos, es como que el 7 de noviembre, el 17 de noviembre ya estaban cumplidos los plazos legales. Sí. Claro. Es así realmente, pero no obstante eso, lo que tiene que quedar claro es quién no cumple la ley. Eso es fundamental, porque que la ley no se cumpla es en perjuicio de todos los argentinos. Y de todas. Y de todas. Y de todas. Sí, el otro día escuchaba un ejemplo muy claro de Martín Sabatella, que decía, es como que el día de mañana te pongan un semáforo en la esquina de tu casa y digan, mira, cuando yo me mudé acá el semáforo no estaba, así que ahora lo voy a pasar en rojo todas las veces que quiera, porque bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De adaptarse a la normativa que tiene que ver con una normativa legal y ampliamente votada, transversal, eso es cierto. Participaron todos los bloques, se consensuó, se debatió mucho, realmente fue una ley que incluyó a todos los sectores de la sociedad. Entonces, la pregunta es un poco más política, un poco más como militante de Nuevo Encuentro. ¿Qué hay de esta lectura de poder suponer que ellos tienen un statu quo que no tienen por qué cumplirla? Porque digo, más allá de todo lo que tiene que ver con lo económico, con lo monopólico, ellos creen que tienen el derecho a no cumplirla, digamos, o sea, que ellos son distintos a los otros 24 medios que sí presentaron su plan de adecuación. Esto es como una característica, digamos, del monopolio y de la gente que a veces yo digo, ¿no? Sin querer o inocentemente cae en esas redes, ¿no? Del monopolio. El tema es que efectivamente el que es monopólico es hegemónico. Entonces, de alguna manera, entiende que todo su quehacer está por encima de la voluntad de los demás y se puede poner por encima de todas y de todos. Pero cuando alguien adopta esa posición es porque otro adoptó una posición de subordinación o culturalmente incorpora que hay alguien que domina y otro que es dominado. De alguna manera, desde los medios masivos y sobre todo de los medios audiovisuales, como es el caso de TN y como es el caso de Canal 13 o de otros canales, se va instalando un pensamiento en la gente de fatalismo en cuanto a que ellos son los únicos que transmiten la verdad, los únicos que tienen coherencia, los únicos que pueden opinar y decidir y de alguna manera hacerle fijar posición al conjunto de la sociedad. A nosotros nos gusta decir al pueblo. La gente es muy impersonal. Nosotros hablamos de pueblo, así que desde ese lugar lo vamos a plantear. Acá empieza, por eso también es importante hacer el eje en por qué es de servicios, porque es una ley que tiene que ver con un compromiso con la sociedad, y ahí entra a jugar lo cultural. Y lo cultural también tiene que ver con que no se avasallen más los pensamientos. Es decir, que empecemos a trabajar otros contenidos y otras formas de comunicación que potencien la participación y que potencien un pensamiento alternativo, un pensamiento propio. No me queda claro que tanta gente hoy no entienda qué significa estar siendo dominado por un pensamiento hegemónico que muy poco tiene que ver con lo solidario y muy poco tiene que ver con la construcción de pensamiento y mucho menos con la construcción de justicia. Bien, clarito, ¿no? Claritísimo. Bien, con lo cual ellos no tendrían por qué cumplirla. Digamos, están están por encima de todo. Y en eso juega también, vienen nosotros cuando hablamos de economía hablamos del FMI que viene con la receta, ¿no? Entonces ellos vienen con la receta de todo lo que vos tenés que hacer, te prestan la plata, te condicionan y te dicen vos tenés que pi. Y ahora el SIP, ¿no? El SIC, no, SIC o SIP. Sí. La Sociedad Interamericana de Prensa. De prensa. No tiene como el mismo rol, digamos, o sea, viene a ¿qué?
Porque por supuesto defienden A la otros receta. intereses, tienen recetas armadas para defender determinado esquema, determinado pensamiento hegemónico que no solamente tiene que ver con un grupo económico, lo que decíamos y lo que vamos a decir siempre, no tiene que ver con un solo grupo en un determinado país, tiene que ver con un proyecto de dominación para todo un continente que quieren ejercer quienes hoy están fracasando con sus planes. Claro, porque O sea tienen que- la oficina en Washington, digo, tienen como, ¿no? Como que, y salen con la receta que ellos de su propio país no practica, como recién decíamos, pero quizás salen a imponer que otros países tengan que cumplir o encubrir los monopolios, ¿no? Como un Si interés. nosotros nos involucramos ya con lo político, que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, esas políticas contracíclicas que llevó adelante en nuestro país permitieron que hoy nosotros estemos en condiciones de poder decir, como hoy dijo nuestra presidenta, garantizar mayores niveles de educación, la asignación universal. Estos países que se quieren poner como ejemplos para nosotros llevan adelante políticas que tienen que ver con seguir sometiendo a un sector de la sociedad en desmedro de muy poquitos. Claro. Porque efectivamente son países muy divididos, con una economía muy concentrada. Y de hecho, entre los dos candidatos ahora a la presidencia de Estados Unidos, uno de ellos dice que hasta va a rebajar los impuestos. Claro. O sea, favoreciendo a los que más tienen en detrimento de los que están tan empobrecidos. Sí, que significa un achicamiento del Estado. Que justamente es achicar el Estado, que justamente es desatender a los enfermos, es desatender a los más necesitados. Entonces, desde esos lugares nos quieren venir a imponer recetas que nosotros no buscamos, no necesitamos y tenemos que ser capaces de decir que no queremos. No queremos, y más con una cuestión como esta ley que se tomó en parte de todo Latinoamérica, ¿no? Como partes de distintos lugares, entonces es muy íntegra. Juan. Ya adentrándonos en el tema político, digamos, aprovechándote vos, hablamos de la CIP, ¿no? La CIP son los dueños de los medios de comunicación y no es el periodismo independiente, como se dice en el famoso eslogan del canal opositor, ¿no? Y yo aprovechando también, estoy recordando, hace, digamos, 2 o 3 días salió a hablar el jefe del Grupo Clarín, Héctor Manieto, en una reunión de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Se le otorgó un premio. Pero ¿qué es lo que digamos, lo que el símbolo de esa reunión? Manieto habló. No sé, yo digamos lo caracterizo como un signo de debilidad, ¿no? De que el jefe salga a hablar y encima, digamos, es un jefe muy particular porque físicamente, de salud, digamos, no está muy bien, es un hombre que está muy enfermo, pero al salir a hablar es como que se está como descolocado. Digamos, para vos, ¿qué es lo que significaría que el jefe hable en estas fechas, antes del 8N, digamos, de esta reunión opositora que va a haber en todo el país, y antes del 7D? ¿Qué es lo que significaría para vos, Graciela? En principio lo que significa es que efectivamente ellos están viendo con algún nivel de preocupación que esto está muy instalado en el conjunto de la sociedad. Ya no somos los mismos después de estos debates, tampoco somos los mismos como ciudadanos en estos últimos años, pero en estos últimos meses se han dado una serie de debates en donde realmente se está viendo con mucha claridad qué emerge y qué es lo que nos quiere subordinar. Fíjate que si esto prospera, que sabemos que va a ser así, tenemos mucha confianza, hasta tienen su voz los pueblos originarios, Claro. tienen sus espacios los que no tenían voz. Entonces me parece que esta salida es justamente salir al cruce con algún nivel de preocupación. Puede ser que efectivamente quieran jugar hasta tratando de victimizarse por lo que vos decías, por esta cuestión de la salud, pero nosotros tenemos que ponerlo en el lugar tan equilibrado que lo quisimos poner siempre desde la autoridad federal. Van a tener un espacio, van a poder hacer uso de las licencias que les corresponden en los términos que la ley les fija, y los demás vamos a poder tener los lugares que hace mucho tiempo venimos esperando. Y qué responsabilidad hermosa va a ser construir una comunicación alternativa desde esos lugares. Claro, porque no solo está la libertad de expresión, sino también está el derecho a informarse, ¿no? Y de esto falta muchísimo, porque uno hoy para estar informado tiene que ir a la fuente, básicamente, porque es muy difícil agarrar la interpretación de acá y qué quiso decir, dijo lo que realmente quiso decir, es muy difícil. Entonces realmente creo que más allá de
de la posición política o no que uno tenga contra el gobierno actual, debería analizar un poco más allá por qué yo no me entero en el grupo monopólico todo lo que hay en Tecnópolis, por ejemplo, pero la semana pasada que se inundó salió en el diario, en el gran diario argentino. Entonces son cuestiones que también el que no está de acuerdo con el gobierno debería empezar a pensar. ¿Por qué no me entero que Procrear lleva otorgadas 50.000 viviendas? ¿Por qué no me entero que la asignación significa que el nene vaya a estudiar y que significa que tenga que estar vacunado? Hay un montón de cosas que se dan, como que es el plan vagancia, un montón de cuestiones, pero que no llegan a la reflexión, o sea, no se repiensan, ¿no? De lo que significa una sociedad de acá a 10 años, con los chicos estudiados, con los chicos sanos, ¿no? Con otra, porque quizás al papá no lo sacás de esa situación o no lo podés incluir en la sociedad, pero creás futuro, digo, y estos análisis no solo nos llegan al Grupo Clarín, sino que además no forman parte. La asignación universal es mantener vagos, estirar la plata, entonces digo, es muy contradictorio el discurso y además también es muy ninguneador de alguna manera, ¿no? Uno ve claramente Procrear. ¿Qué le dedicó el Grupo Clarín a Procrear? No solo que no le dedicó nada. Fíjate que hay una ley que por suerte fue una iniciativa del Nuevo Encuentro, que es la ley del hábitat responsable, que se está tratando en la legislatura bonaerense, que interactúa directamente con el plan Procrear, justamente para optimizar la entrega de las tierras y está interactuando e interactuaría con los movimientos sociales. O sea, esta construcción de tejido social que solo se puede dar cuando está esta voluntad de gobernar desde otro lugar. Entonces nuestra preocupación, más allá de que el grupo va a utilizar todas sus herramientas, obviamente no vamos a descartar ningún tipo de agresión, es así, porque es la única manera en que se comunican, por la agresión y por la descalificación. Nuestra mirada siempre tiene que estar un poco más allá en función de lo bueno que defendemos, cuando defendemos a la calidad de vida, cuando defendemos la calidad en la educación, y cuando ahora vos te referías a la educación, qué significó el plan Igualdad en las escuelas y cómo tecnológicamente eso interactúa ahora con la posibilidad de aplicar la tecnología en el contexto de la ley de medios. Claro, digamos. Sí, además yo te escucho y como que fuimos tocando diversos temas, ¿no? Empezamos con la ley de medios y uno ahora hace un análisis que tiene más que ver con una cuestión de la sociedad. Digo, en definitiva hay una negación porque las personas se incluyan, hay una negación por la ampliación de derechos, porque en realidad uno no le resta derechos. Se acaba de votar, ahora vamos a leer una pequeña columna del voto optativo a los 16 y 17 años. Es una ampliación de derechos, o sea, ¿qué es lo que molesta? Digo, porque en definitiva pareciera esto, ¿no? Que lo que molesta es que las personas tengan más derechos, más inclusión. O sea, y vuelvo a la pregunta o a la primera reflexión de lo que te preguntaba hace un rato. Se sienten especiales, tienen miedo de perder ese lugar, ¿no? De ser especiales y de que ellos tengan la concentración también de todos los derechos. ¿Cómo va a tener el derecho un pibe de 16 años de hablar, de expresarse, de votar, de tomar una escuela? Es una locura, ¿no? Es un poco... Bueno, pero en contraposición a ese sentirse especial está todo lo que nosotros sentimos y pensamos que tiene que ser como tiene que ser, equitativo y justo para todas y todos. Para todas y todos. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Voto a los 16. Lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy... Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sudestada amaine una vez y afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje y masaje a tu corazón. Cada uno de nosotros vale, y más vale todavía el que estemos juntos. Si es tan difícil ponernos de acuerdo, será porque los cuerpos
Volvemos con Palabra Política, son las 22 horas 43 minutos. Bueno, ahora vamos a leer Los pibes con voz y voto. Desde la Juventud del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires celebramos la sanción de la ley nacional mediante la cual se establece el voto optativo en elecciones libres y democráticas para los pibes y pibas de 16 y 17 años. Saludamos la sanción de la ley y la militamos con la gran alegría de saber que constituye un paso más en el camino por una democracia participativa en la que todos y todas podamos ser parte de la construcción de un país justo, libre, soberano y solidario. Este fue un comunicado de la Juventud del Partido Solidario en Frente a Nuevo Encuentro, y de más está decir que desde Palabra Política también apoyamos la sanción del voto optativo para los chicos y chicas de 16 a 18 años. Graciela, ¿qué nos podés contar de esta ley? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión? Y bueno, en principio que la saludamos ampliamente. Sí. Es excelente, sobre todo para la generación del Bicentenario, como bien dice Cristina, ¿no? Que claro. De hecho ha florecido una militancia muy intensa a partir del fallecimiento de Néstor. Y bueno, ver toda esta participación, este protagonismo, la verdad tuve oportunidad de comprobarlo en algunos foros que ya se están armando en el conurbano, en donde en el contexto de la ley y de defender las radios comunitarias y potenciarlas, en realidad vos ves muchos jóvenes trabajando, chicos, en las producciones, en los programas, en las entrevistas, y es interesantísimo, sobre todo en lugares muy alejados, que pueda ser no solo una fuente de trabajo, sino una herramienta de contacto con la sociedad, una herramienta de comunicación y de integración, que te digo que es una de las cosas más trascendentes que estamos viendo en estos días. Los foros son, en los foros aparece todo esto, ¿no? No una solo, vidriera. Exactamente, en esta vidriera aparecen los más jóvenes. Qué bueno, o sea que los jóvenes quieren participar, tienen ganas de participar. Bien, Juan, tenemos una actividad en Vicente López. Una actividad que ya pasó del Instituto de Políticas Públicas de Vicente López. En el marco del ciclo de charlas y jornadas que se viene llevando a cabo el Instituto de Políticas Públicas de Vicente López, tenemos el agrado de informarles acerca de las últimas actividades realizadas con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, el INCA. Hemos realizado un cine debate por dos en el que proyectamos las películas Quebracho, dirigida por Ricardo Bulichar, y 1973, Un grito de corazón, dirigida por Liliana Masure. Ambos encuentros tuvieron una amplia participación de vecinos, vecinas y militantes de diversos espacios. Los ejes de debate se centraron en nuestra historia, haciendo contrapunto con la Argentina de hoy. Una Argentina soñada por el pueblo en las épocas más oscuras de nuestra historia. Avanzar en el proyecto nacional y democrático que se puso en marcha en mayo del 2003 es el camino hacia la concreción de las utopías, muchas de las cuales se veían imposibles de alcanzar en aquellas épocas y que hoy las celebramos. Por eso decimos una vez más, ni olvido ni perdón, los grupos económicos también fueron la dictadura, juicio y castigo a los genocidas, y resaltamos: con la democracia no se jode, nunca más. Agradecemos a quienes vienen participando en las actividades del Instituto y al Centro Cultural Tiempos Modernos por brindarnos el espacio. La verdad que el Centro Cultural siempre pone un lugar, se portan muy bien. Son las 22 horas 47 minutos. Vamos un corte y volvemos. No te vayas, estás en Palabra Política. Que era todo lo que había para ver, ignorando lo mejor, sin rumbo fui transgrediendo el saber sin propiedad. Qué sé yo, mi ardor, hoy ya dejaré de ser aquel esclavo infiel por un guerrero fiel. Querré fuerzas para luchar, nutrirme de razón, caminar sobre el mar. En el alma
Quizás el tiempo me dividió en dos, dejando a un lado el temor para llegar más firme a ti. Hoy despedimos a un grande, a Leonardo Fabio. Recordamos de él su actitud militante siempre a favor de los humildes y en especial una de sus cartas dirigida a Julio Cobos, luego de la 125, donde le pedía por la patria que renuncie. A él nuestro homenaje. 5 de noviembre de 1975 también falleció Tosco, representante del sindicalismo clasista y combativo. Recordamos su lucha y su coherencia ideológica. También recordamos por estas fechas a Salvador Allende, que el 3 de noviembre del 70 asumió la presidencia por primera vez con la Unidad Popular, la experiencia política del socialismo mediante las urnas. Un presidente que se recuerda mucho en Chile. Bueno, ahora nos quedan unos pocos minutos y una reflexión final, Graciela, de todo esto que estuvimos hablando. Bueno, que estamos trabajando, como siempre, por la ampliación de derechos. Estamos en un momento en que, bueno, justamente estábamos hablando del voto optativo a los 16 años y también enlazándolo con la ley de medios. Qué interesante es pensar que ahora se abren espacios en donde se amplían derechos y espacios de participación para que todas y todos tengan un lugar, por lo menos para que se escuchen las voces, se democratice la palabra y se instale en el conjunto de la sociedad lo que significa la verdadera participación. Así que en este aporte estamos y seguimos ampliando derechos en nuestra patria. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna Bueno. reflexión más? También lo quería vincular un poco con lo que se está haciendo con lo de la televisión digital La abierta, TDA. que también tiene mucho que ver lo de la ley de medios con eso. Que creo que desde que de estos 3 años que se aprobó la ley, se armó en todo el territorio nacional también una especie de lo que es infraestructura para lo que es el TDA y también para lo que es la ley, ¿no? Se armaron los polos y los nodos. Claro. O sea, si bien Exacto. ya nos estamos yendo y los Pero es nodos interesante. están, claro, interactúan las universidades y los grupos locales y bueno, se están generando en esos espacios los contenidos y formas de producción. Todo esto formó parte de esta nueva tecnología y que en donde también tiene que ver la verdadera aplicación de la ley de medios, en donde ahora sí se descentraliza acompañados de la digitalización, ¿no? Yo tuve oportunidad de probar la televisión con la antena y la verdad que es impresionante, se ve casi mejor que con las La cable señal operadoras. digital se ve mejor que con el cable operador, totalmente. Esto de la señal digital me recuerda 10 son 10 señales, 10 o 12 señales que están en la televisión 10. digital abierta, ¿no? Ahora, ahí tenemos, Y por gratuitas. ejemplo, y gratuitas. Y ahí está Paca Paca. Digo, esto es otra parte que no cumple el grupo, ¿no? Porque mi casa tengo que pagar aparte Paca Paca para verlo. Si no, no Paca está Paca, incluido Paca Paca, CN23. CN23. Esta es otra parte que incumple el grupo, eso es una cosa que me había quedado como en Sí, el tintero. justamente la ley exige que haya, que tengan Un ordenamiento de un la grilla. ordenamiento de la grilla y al mismo tiempo que o sea, que toda la programación incluya determinada programación para los niños, determinada programación para los adultos en el horario que le corresponde y efectivamente los medios no están cumpliendo ni con la grilla ni con la programación. Fíjate que esto lo estamos teniendo en la televisión abierta y no lo estamos teniendo a través de los cable operadores. Pero bueno, eso va a formar parte de todo lo de que la hay que adecuación, pero modificar. ahora, ellos ya no están siendo por esto de que de Ellos alguna con manera- esto ya están infringiendo la ley Claro. de alguna manera y se los podría empezar a objetar y seguramente eso va a tener que formar parte de un debate, pero en esto ellos ya no lo están cumpliendo. Tampoco le están cumpliendo con lo que está pasando cuando los chicos estaban actuando en el programa de Tinelli, digamos, y eso también mereció, y de hecho se ha retirado la programación, una sanción. No puede haber antes, después de las 10 de la noche, chicos Menores. actuando en vivo, digamos, y eso es infringir directamente la ley. Todo eso pasó, bueno, está llegando el momento de que se cumpla con la ley y de que cada uno se atenga a lo que le corresponda. Ajustarse a derecho hoy justamente es respetar estas instancias que son buenas para todos. Una última cosa que quería decir. Que por ahí
va a sonar un poco absurdo, pero una ley es que se tenga que estar aclarando, que hay que adecuarse a la ley, me suena un poco así como que me hace ruido. Porque es como que la ley de tránsito, uno no se está planteando hay que cumplir la ley. Uno no cumple la ley, multa de tránsito, todos lo sabemos. Entonces, que uno esté teniendo que salir todos los días, que es parte de la militancia que Graciela hace todos los días y la verdad que me enorgullece de parte. Pero que tenga que estar todos los días, hay que adecuarse a la ley, la ley está, se aprobó y listo, es para todos y todas. ¿No es cierto? Exactamente, tiene que ser así, pero bueno, creo que en esto tenemos que dar una gran muestra de tolerancia y si tenemos que decirlo 100 veces más, lo diremos 100 veces más. Tal cual, porque ellos tienen el poder de llegar a muchas personas, a mucho pueblo, que por ahí no se llega, entonces... Muchas gracias, Graciela, de mi parte. De parte de todo el equipo parte de todo el Palabra equipo. Política. Que des de batalla, zona este, que te batalla. a zona norte. Bueno, gracias, muchísimas a gracias. ustedes, Muchísimas a gracias en ustedes. serio. Aparte, esto es algo que está iniciando, que está próxima a la fecha. Entonces, seguramente están todos abarrotadísimos de trabajo, pero bueno, son debates que tenemos que ir dándonos y que tenemos que profundizarlos. Así que te agradecemos enormemente tu participación hoy acá en Palabra Política. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradecemos al operador técnico Gustavo Novo. Los esperamos en la próxima edición de Palabra Política, aquí en la FM Signos 92.5. Hasta el lunes que viene. Chau. Me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus